Alberto Larraín Salas. Desafío aceptado, acaba el mío. Psiquiatra de profesión. Precisamente su rol de experto en salud mental fue su puerta de ingreso a los círculos del poder político. Alberto, ¿cómo te sientes estar acá con nosotros? Es un poco extraño, hay que decirlo. Amigo de gobernadores, parlamentarios, de la ex primera dama, incluso del presidente de la República. Es una necesidad puesta por la... Pero esa influencia política Larraín no la utilizó para lograr algún cargo. Con el arribo del actual gobierno, su fundación, Procultura, se convirtió en una de las entidades privadas a las que más dinero se le traspasó mediante convenios con el Estado. Pero necesitamos a ustedes para hacer esto realidad. Entonces también pedirles que no nos dejen solos. Antes de declararse en quiebra Procultura, la fundación tenía convenios por cerca de 6.000 millones de pesos con gobiernos regionales, con municipalidades, con secretarías ministeriales a lo largo de todo el país. ¿Cuál es el problema con la Fundación Procultura? Es decir, ¿por qué se le está investigando? A Procultura se le investiga por varios presuntos delitos de fraude al fisco. El Consejo de Defensa del Estado se querelló por apropiación indebida de recursos públicos y eventualmente puede derivar a tráfico de influencias o incluso lavado de activos. Aquí el gran problema con esta fundación es que el Estado le transfirió el 2022 más de 3.000 millones de pesos y ese dinero desapareció. Y los proyectos que debía hacer con esa plata nunca fueron ejecutados. Pero, ¿dónde está ese dinero hoy día? Uno no puede meter dentro del mismo saco todas las fundaciones. ¿Cuántos años llevaba Procultura realizando convenios y haciendo actividades con el gobierno? Y los 5.000 millones de pesos que se perdieron porque esa plata desapareció. Cuando llegó el presidente Boric vieron una oportunidad de multiplicar sus ingresos. Nosotros creemos que aquí alguien se robó la plata del Estado. Una de las cosas que ocupa Alberto Larraín es su relación cercana con el presidente. Lo reitero, en esto por supuesto que caiga quien caiga, partiendo por mí. Muy buenas noches. El capítulo de hoy aborda los millonarios convenios en los que aparece involucrada la Fundación Procultura y su creador, un cercano al presidente Boric, el psiquiatra Alberto Larraín. 4 gobernadores y varios parlamentarios aparecen en esta trama de dinero y poder, en la que el Ministerio Público pronto formalizará cargos por distintos delitos de corrupción. Hacemos una breve pausa y ya comienza ¿Hasta cuándo? Cuando Alberto Larraín Salas egresó del Colegio San Ignacio, sintió el llamado de la vocación sacerdotal. Ingresó al noviciado, pero terminó optando por el mundo laico y la psiquiatría. Como médico ya se especializó en salud mental. Su locuacidad y cercanía con la gente lo llevó a convertirse en panelista de programas de radio y televisión. Estamos en un momento muy complejo desde el punto de vista salud mental. Cuando yo estoy atendiendo en Lota, me siento feliz de poder estar ahí y me siento devolviendo algo que a mí me tocó por la cuna en la que nací. Pero fue en 2009 cuando ocurrió uno de los hechos más significativos en la vida de Alberto Larraín. Junto a la fotógrafa Ilonka Silak, dio vida a la fundación llamada Procultura. Hola, muy buenas tardes. Mi nombre es Ilonka Silak, soy cofundadora de Fundación Procultura. En sus inicios, la pequeña organización se adjudicó fondos que le permitieron dedicarse a la conservación de murales, lugares típicos y monumentos nacionales. Yo en estos momentos estoy acá en la sede de la fundación. Si logran verla, acá está la sede. Pero fue la relación que forjó con Gabriel Boric la que dio un impulso a la carrera de Alberto Larraín. En 2018, el entonces diputado Boric lo puso como coordinador técnico de la bancada parlamentaria que abordó los problemas de salud mental en Chile. Quiero volver a explicar por qué la crisis de salud mental es la crisis sanitaria más grande que tiene Chile. En el país, 1 de cada 4 personas enfrenta una enfermedad mental. Larraín dejó atrás la democracia cristiana.
su cercanía con el Frente Amplio y Gabriel Boric se afianzaba. La entonces pareja del diputado, Irina Karamanos, trabajaba con el psiquiatra en la Fundación Procultura. Pero la relación terminaría por quebrarse cuando estalló el escándalo del caso Convenios. Concretamente, ¿a qué se dedicaba la Fundación Procultura? ¿Cuál era su giro en las actividades comerciales? Bueno, la fundación se creó en 2009 para principalmente hacer trabajos sobre edición de libros de cultura y patrimonio y también restaurar algunos monumentos históricos. De hecho, su primer contrato con el Estado fue para la restauración de una capilla en la Hacienda Los Lingues en la región de O'Higgins. Precisamente durante sus primeros 11 años de existencia se dedicó a eso, o sea, a poner la puesta en valor del patrimonio, a pintar murales, editar libros, y desde el 2010 al 2021 tenía un presupuesto promedio de 312 millones desde el Estado. Sin embargo, cuando asume el gobierno del presidente Boric, la suerte de Procultura parece cambiar. Mire, pasemos a revisar las cifras porque son siderales. El 2021, el gobierno de Sebastián Piñera firmó convenios con Procultura por 316.849.723 pesos. Al año siguiente, cuando asume el gobierno actual, esa cifra se dispara a 3.282.841.556 pesos, incrementándose el patrimonio de Procultura en más de 1000%. En octubre del 2018, el diputado Gabriel Boric sorprendía al reconocer que tenía un problema de salud. Les quería contar que estoy con licencia por un par de semanas. Como lo he dicho antes, desde chico tengo TOC y por recomendación médica decidí ser responsable y tratármelo. Yo le deseo lo mejor en el tratamiento y espero que también esto pueda permitir un debate con menos tabú con respecto a los problemas de salud mental. Cuando el diputado Boric retorna de su licencia médica, anuncia la creación de una comisión transversal para redactar un proyecto de ley sobre salud mental. No voy a hablar ahora, si no voy a hablar ahora. No voy a hablar ahora, voy a hablar en la noche. Convoca como asesor técnico del proyecto al psiquiatra Alberto Larraín, a quien había conocido poco antes en la región de Magallanes. Cuentan que ahí surgió el lazo entre ambos. Tras dejar la democracia cristiana, Larraín comienza a frecuentar los círculos del Frente Amplio. Rápidamente se hace cercano a varios dirigentes. Alberto es director de la Fundación Procultura. He escuchado muchos programas hablando sobre salud mental, estuviste en el matinal también, cuéntanos un poquito, brevemente tu presentación. Yo soy psiquiatra de profesión, efectivamente, para los que no me conocen. De hecho, Alberto Larraín era una figura muy cercana del presidente Boric, del Frente Amplio, participó en su campaña también. En algún momento sonó como que podía ser parte del gabinete del presidente. La fundación había dejado de ser una institución que publicaba libros y restauraba iglesias. Ahora sus labores abarcaban trabajos en campamentos, productora de eventos, pintado de fachadas, programas para prevenir el suicidio y hasta asesorías turísticas. Parte de esta iniciativa cuenta con que Chile tiene 7 patrimonios mundiales, no hay ninguno que esté en la región de Magallanes y el país no cuenta con ningún patrimonio natural. La Fundación tiene convenios estructurales con varios ministerios y esto también nos permitió, por ejemplo, a partir de este mismo trabajo que estábamos haciendo, ayudarlos a destrabar algunos temas en la Subtere. Durante la exposición ante el CORE de Magallanes para presentar un proyecto que buscaba convertir a Torres del Paine en patrimonio natural de la humanidad, Larraín hace mención a su cercanía con la Subsecretaría de Desarrollo, que por esos días estaba a cargo de Miguel Crispi, quien más tarde se convirtió en el principal asesor del presidente Boric. Pero hay más. En su indagatoria, la Fiscalía tuvo acceso a las conversaciones de WhatsApp de Larraín. En sus chats con Jorge Flies, gobernador de Magallanes, para ponerlo al tanto del avance del proyecto, Larraín hace al menos en 2 oportunidades referencia a su cercanía con el presidente Boric. Una de las cosas que ocupa Alberto Larraín es su relación cercana con el presidente, cercana con la gente del Frente Amplio, con el gobierno en sí. Lo que se está investigando es si efectivamente estas conversaciones no solo era
una conversación que Alberto Larraín decía que conversaba con el presidente, solamente era un tema de que Alberto Larraín hacía como que esta situación ocurría. El escándalo de las fundaciones estalló antes que el proyecto para Torres del Paine se concretara. El convenio que sí se llevó adelante fue la restauración de un mural por el que el Gore Magallánico pagó 23 millones de pesos. Ese trabajo se habría rendido con una factura de un funcionario de Procultura y no con documentación tributaria de la cuestionada fundación. Intentamos obtener la versión del gobernador de Magallanes para saber si la cercanía de Larraín con el presidente influyó en la asignación de convenios a Procultura. Lamentablemente, no aceptó conversar con Hasta Cuándo. Aquí, un extracto de su declaración ante la comisión investigadora de la Cámara de Diputados. Pareciera ser de que hay una suerte de directriz por parte del señor Larraín para instarlo a usted para que apurar ciertos proyectos como revelan precisamente las conversaciones. Lo que hace esta relación de conversación con el presidente tiene que ver ninguno de los casos con los proyectos presentados por el gobierno regional, sino con otro elemento que él estaba llevando a cabo como Procultura a nivel del país, que tiene que ver con la limitación de patrimonio nacional. Quien también ha debido aclarar más de una vez su eventual cercanía con Alberto Larraín y si esto incidió en la gran cantidad de convenios que fueron adjudicados por el Estado a Procultura, fue el principal ex asesor del presidente de la República, Miguel Crispi. Yo soy el jefe de asesores del presidente de la República. ¿No le parece raro que hayan aumentado tanto, pero tanto, el nivel de adjudicaciones en este gobierno? En mi persona no había ninguna relación con esta fundación. ¿Ya? El proyecto en particular tiene un capítulo que se llama conflictos. Esa es la evaluación que hace los equipos de la Subdere. Y eso en parte evalúa ciertos que hayan conflictos de interés que no los hay. Respecto a la pregunta de si yo conocía a Alberto Larraín, bueno, lo conocía, sí. No tengo una relación de amistad, ni personal, ni política con él. Lo conozco como lo conocen muchas personas. Como, no sé, fui presidente de la Comisión de Salud y probablemente Larraín tenía una manera como bien de insistir, pero nunca participó en algún proyecto, alguna idea en mi entorno. Y como le digo, yo no conocía Procultura hasta que se destapó este caso. En 2023, cuando estalla en Antofagasta el escándalo de Democracia Viva, saltan las alertas de un caso similar. La Fundación Procultura había firmado 4 convenios por poco más de 500 millones de pesos con el Servio de Antofagasta, dinero que fue entregado por adelantado. Procultura debía instalar en 4 asentamientos precarios luminarias, contenedores de basura y mejorar los espacios recreativos. Lo curioso es que muchas de estas actividades se rindieron como realizadas sin estar aprobada su rendición. Lo único que llegaron a darnos fueron solo unas 4 palas y una carretilla y 3 picotas. Nada más. Me imagino que las fundaciones están acostumbradas a hacer estos chanchullos, pero a los que usan es al pueblo y al pueblo al que se los cagan. Por esos días, los 3 principales directivos de Procultura, en una conversación exclusiva con Mega Investiga, salían a desmentir los cargos en su contra, señalando que todo estaba en regla. Uno no puede meter dentro del mismo saco todas las fundaciones, ¿ya? Nosotros tenemos 300 proyectos rendidos, ninguno ha sido objetado en términos financieros por parte del Estado. Si nosotros tuviéramos esa objeción, necesariamente bloquearía la fundación. En una de las rendiciones de esos convenios también apareció el arriendo de una vivienda que supuestamente sería utilizada como oficina de la fundación en Antofagasta. 54 millones de pesos se habrían pagado su dueño, que hasta el día de hoy nadie sabe quién es.
No es que no podamos comentar a quién se le arrienda la casa, lo que pasa es que nosotros arrendamos el inmueble a un subarrendador. Ese subarrendador, o sea, no sé si me pongo un poco nervioso de poder decir porque es un tercero que no tiene nada que ver con esta situación, pero es una empresa. O sea, mira, en general, para ser bien honesto contigo, nosotros tuvimos reunión con los abogados y nos decían es que no corresponde que nosotros liberemos el nombre porque lo tiene todo mismo. En el fondo nosotros no queremos exponer a terceros y es por un tema de respeto del ser humano, que es la misión de nuestra fundación. Cuentan los vecinos de los asentamientos precarios con los que trabajaba Procultura que sostuvieron varias reuniones con la gente de la fundación. Se les prometieron obras que mejorarían su calidad de vida y que ellos serían parte de un gran proyecto ciudadano para el que recibirían capacitación y un pago: el pintado de fachadas de 3 edificios históricos de Antofagasta. A veces decían, no, el de la pintura no llegó. No llegó. Entonces no pudimos hacerle la capacitación. Claro. O la persona. Pero están al llamado, siempre, sí. Pero están al llamado, no se olviden que están al llamado. La capacitación a la que hacen referencia estas vecinas era parte de la recuperación de fachadas en zonas de conservación histórica. La fundación debía elaborar estudios de factibilidad, capacitar a 38 vecinos de asentamientos precarios y limpiar y pintar los frontis del Consulado de Bélgica, la casona de la Unión Comunal y el edificio Colón. En total, 2.400 metros cuadrados por un monto total de 629 millones de pesos. Fachadas que, por cierto, nunca se limpiaron ni pintaron. No, nada. Solamente nos presentaron una carpeta de posibles colores, de lo que podía ser, las áreas que iban a completar, unos planos, pero no, nunca se concretó nada. ¿Cómo es posible que nos puedan engañar de esta manera gente que son aprovechadores para mí? Imagínate cuánta plata se han llevado y nosotros ni siquiera 5 lucas. El convenio para el pintado de fachadas fue el primero en investigarse. Las miradas apuntaban al gobierno regional por la transferencia del millonario monto para una obra que no parecía tener ese valor. Algunos consejeros pidieron el término del convenio. A mí lo único que me interesa es garantizar que si este proyecto se cierra, después la fundación no nos esté creyendo con nosotros, porque en el fondo significaría perder recursos nuestros. Pero, gobernador, está en sus manos terminar con el tema, para que no sigamos con el tema, porque uno dice, ¿por qué el gobernador tanto sudo? Porque dice, no, es que nos pueden demandar. ¿Cuántas demandas nos han hecho al gobierno regional? ¿Cuántas hemos ganado? ¿Cuántas hemos perdido? Entonces, y ahora puntualmente por este proyecto están preocupándose. Con el escándalo copando los titulares de los medios de comunicación y con el Ministerio Público investigando todos los convenios suscritos por Procultura a lo largo del país, Alberto Larraín anunció la quiebra y el cierre de su fundación, luego que los organismos estatales dejaran sin efecto todos los convenios vigentes. En Antofagasta, aunque jamás pintó una fachada, Procultura rindió 86 millones de pesos al gobierno regional. De la otra parte del dinero, 374 millones hasta el día de hoy, nunca más se supo. Cuesta entender cómo a una fundación a la que se le habían transferido 5.000 millones de pesos quebró y al momento de su cierre, la cuenta corriente de la entidad estaba en cero. Se está investigando fraude al fisco. A los poco tiempo, Alberto Larraín se declara, entre comillas, en quiebra. No hay fondos, en ninguna cuentas corrientes quedaron los fondos, por tanto es obvio que esos fondos en alguna parte están y por eso también la Fiscalía está investigando el tema de lavado de activos, es decir, ¿a dónde terminaron efectivamente estos fondos? ¿Cómo parte todo esto? ¿Podríamos decir que la investigación en relación a la Fundación Democracia Viva detona otras investigaciones y ahí cae justamente la Fundación Procultura? Claro, exactamente. Democracia Viva y Procultura ambos prestaban servicios en el concepto del programa de asentamientos precarios, pero este es solo el punto de partida para esta fundación que partió en Antofagasta pero se expandió a distintas regiones y localidades del país.
Entre esas regiones, de hecho, aparece el gobierno regional metropolitano, que también firmó convenios con Procultura y que está siendo investigado justamente por el Ministerio Público. Fue en 2022 cuando Alberto Larraín y Claudio Rego firmaron justamente un convenio para la prevención del suicidio por cerca de 1.600 millones de pesos. Pese a que ese monto fue pagado por adelantado en una sola cuota, finalmente el convenio no fue ejecutado ni implementado por la Fundación. Claro, aquí la pregunta que cabe hacerse es, ¿tenía Procultura la capacidad y la experiencia para ejecutar este proyecto? ¿O aquí pesó la innegable amistad que hay entre el gobernador Rego y Alberto Larraín para que se le transfiriera ese millonario presupuesto? Cuentan que Claudio Rego y Alberto Larraín se conocieron cuando ambos militaban en la Democracia Cristiana. En 2012, mientras Orrego era alcalde de Peñalolén, no dudó en contratar al joven médico psiquiatra de 30 años para que dirigiera el Consultorio Comunal de Salud Mental. Los lazos entre ambos continuaron estrechándose, tanto es así que después que el alcalde decide postular como precandidato presidencial, Larraín renuncia a la dirección del consultorio para trabajar de lleno en la campaña de su camarada. Hoy día tenemos una tremenda tarea, que no es solo electoral, es sobre todo moral. Tras la derrota de Orrego en la primaria concertacionista, Larraín siguió vinculado a la DC. Durante los años que siguieron, ocupó un cargo en la Subsecretaría de Salud Pública, pero casi una década después, el destino volvería a reunir a los ahora ex-demócrata cristianos. Nosotros tomamos esta responsabilidad porque había que hacerlo y no podemos seguir esperando. La gente no puede seguir esperando, pero necesitamos que ustedes nos acompañen, así que muy agradecido y esperamos estar a la altura. En julio del 2022, el gobernador Orrego nombra a Alberto Larraín director de la Corporación de Desarrollo Regional. 21 días después, el Core Metropolitano firma un convenio autorizando la entrega de 1.683.788.000 pesos a la Fundación Procultura para coordinar un programa de prevención del suicidio llamado Quédate. Muy contentos estamos, este es el programa más grande y más ambicioso en la historia de América Latina en términos de prevención de suicidio. Lo que estamos haciendo es poder implementar la política que desarrolló la OMS el año 2022. Pero, ¿por qué se eligió a Procultura para liderar el millonario proyecto en el que participaban otras 5 fundaciones si la labor que se debía ejecutar nada tenía que ver con el giro de la entidad liderada por Larraín? La razón habría sido económica y no influenciada por la amistad, según explicó el gobernador Orrego a la comisión investigadora del caso Convenios. Es verdad, yo conocí a Alberto Larraín y conozco también al director de la Universidad Católica y al director del Hogar de Cristo y al director ejecutivo de la Fundación FALP y a Daniel Johnson de la Fundación Paz Ciudadana. Los conozco a todos, he trabajado con todos, pero eso no me inhibe a mí, de proponer un proyecto que ellos han presentado en la medida que cumpla con todas las obligaciones que establece la ley y las que habíamos establecido nosotros, que eran muy por sobre la ley. Todo iba bien y en los primeros meses el programa Quédate funcionaba según lo previsto. Cada una de las 5 fundaciones que coordinaba Procultura realizaba su labor. Se hicieron las primeras rendiciones y fueron aprobadas por el Core. Ello hasta que estalló el escándalo de los convenios salpicando a Procultura. Larraín y el resto del dinero, 1.015 millones de pesos que quedaban por rendir, desaparecieron. Así lo cuenta la directora de una de las fundaciones que desarrollaba el programa Quédate. El convenio era entre Procultura y el gobierno y Procultura había recibido la totalidad de la plata, los 1.700, casi 1.700 millones de pesos, de una sola vez al principio del proyecto. Y a nosotros nos pagábamos trimestralmente después de trabajar 3 meses. Y contra las facturas, las boletas, los registros escritos, los videos. Y en septiembre, Procultura dejó de pagar a todas las fundaciones. Casi quebramos la mayoría de las fundaciones porque no resistimos que no nos paguen durante tanto tiempo. El gobierno regional metropolitano quiso hacer efectiva la póliza de seguro para recuperar su dinero.
La entidad aseguradora se negó a pagar señalando que se estaba investigando un posible fraude. El tema está ahora en manos de la justicia. Lo que es claro es que la amistad entre el gobernador Orrego y Alberto Larraín parece haber llegado a su fin. Las responsabilidades de penales de Procultura y civiles las vamos a perseguir hasta las últimas consecuencias. Yo no voy a descansar como gobernador hasta que se nos pague el último peso, porque de verdad nosotros queremos que aquí alguien se robó la plata del Estado. Hay varios puntos que llaman la atención de este caso, pero llama la atención un convenio en particular suscrito con el gobierno regional de Ñuble. Sí, fue en 2022 cuando la fundación de Alberto Larraín firmó un convenio con el gobierno regional de Ñuble, dirigido justamente por Óscar Crisóstomo, de un proyecto denominado, se los voy a leer porque es bien particular el nombre, Transferencia y Fortalecimiento de la Integración con Argentina, Encuentro Binacional Ñuble. Ese convenio tuvo una transferencia que implicó el traspaso de cerca de 268 millones de pesos. Y esto llama la atención porque ya se aleja de la expertise que venía desarrollando Procultura durante los años anteriores. Acá tiene que actuar de alguna manera como agencia de viajes, coordinador, para traer a una delegación trasandina a este evento que se iba a desarrollar en la región del Ñuble. Lo que hacía Procultura en el fondo era actuar como un broker, o sea, subcontrataba a otras empresas que tenían la experiencia y él simplemente recibía el dinero, pagaba y se quedaba con la diferencia. La Contraloría estableció que el gobernador incurrió en una omisión negligente al aceptar y no supervigilar de manera eficiente las rendiciones de Procultura, las que estaban absolutamente fuera de regla y legalidad. Por ello, inició un juicio de cuentas en contra del gobernador Crisóstomo y otros 5 funcionarios. La Contraloría también observó en este informe 708 que los conceptos de arriendo de local y contratación de servicios de catering contenidos en este informe mensual de gastos y actividades presentado por Procultura, específicamente en el mes de septiembre de 2022, no tenían o no adjuntaban la factura que sustentara dichos gastos. Intentamos obtener una respuesta del gobernador Crisóstomo, pero no fue posible. Rendiciones fuera de norma, cuentas en cero, dineros perdidos. La duda de algunos de los parlamentarios que hoy investigan los convenios de Procultura es ¿qué se hizo con esa plata? ¿A qué bolsillo o dónde fue a parar? Cuando llegó el presidente Boric vieron una oportunidad de multiplicar sus ingresos haciendo o dedicándose a materias distintas de las que estaban dedicados y aprovechando la complicidad o cercanía que tenían con las autoridades de turno para poder multiplicar sus ingresos y de esa manera poder financiar otras cosas que se están obviamente investigando, pero ello tiene que ver con eventualmente financiamiento de la política. Y bueno, estamos aquí con un gran amigo y un gran profesional, ¿no?, del área de la salud mental, que es Alberto Larraín, psiquiatra. ¿Cómo estás, Alberto? Muy bien, Sebastián, muchas gracias por la invitación, muy contento de estar con la gente de Limache. Cuando la Fiscalía analizó las cuentas corrientes de Procultura, advirtió varias operaciones sospechosas. Una de ellas fue la transferencia de 22 millones de pesos desde la cuenta de Alberto Larraín a la de Sebastián Balbontín, ex core de Valparaíso y por esos días candidato a alcalde de Limache por Revolución Democrática. Lo que queremos hacer acá es iniciar el primer museo cielo abierto de Limache. Acá con el SEBA no estamos para llenar cargos públicos, ¿no? Esto no es una disputa por quién tiene más poder, es una disputa para cambiar Chile. Para los parlamentarios de oposición, el caso Procultura es el mayor escándalo de corrupción ligado a las fundaciones. Sí, Democracia Viva es una fundación que a todos nos impactó. Esto es 100 veces más grande. El caso Procultura es un caso donde se llega a personas cercanas al presidente, al mismo presidente. De la misma opinión es el ex seremi de la vivienda de Antofagasta, Carlos Contreras, hoy en prisión preventiva, acusado de cohecho y fraude al fisco en el caso Fundación Democracia Viva. ¿Cuántos años llevaba Procultura realizando convenios y haciendo actividades con el gobierno? Y los 5.000 millones de pesos que se perdieron, porque esa plata desapareció. La plata de Democracia Viva no ha desaparecido. Fue rendida y devuelta la parte que no se gastó.
Ninguno de los directivos de Procultura ha querido responder públicamente dónde fueron a parar los 5.000 millones de pesos que manejaba la fundación al momento de su cierre. Hace algún tiempo, la abogada de la representante legal de la entidad aseguró que la mitad de ese dinero se gastó en ejecutar convenios y la otra mitad en pagar a sus 200 funcionarios. ¿Tiene la posibilidad o tendría hoy la posibilidad Procultura de devolver esos fondos o no tiene en términos financieros, digamos? Como les señalé, a raíz de que se puso término a todos los convenios de forma intempestiva, imposible, o sea, le partió pagándole a todos sus trabajadores. ¿Cómo impactó el cierre de Procultura en sus trabajadores? ¿Estaban informados ellos de lo que estaba ocurriendo? Matías fue contratado por la Fundación para ejercer como psicólogo en un hospital público en el marco del convenio Quédate. Era todo de alguna otra forma los lineamientos correspondientes cuando uno accede a una pega, ¿cachai? Que te inscribe en esto, firmar contrato, hacer la inducción correspondiente, conocer al equipo y siempre respetaban los plazos de pago que ni siquiera eran plazos de pago, era como se pagaba el último día hábil de cada mes y se pagaba ese día. Sin embargo, ya en el mes de octubre, si no me equivoco, hay un retraso. Matías nos relata que los trabajadores de Procultura fueron despedidos vía online y que ninguno de los directivos de Procultura dio la cara para contar lo que realmente estaba ocurriendo. Se nos convoca a una reunión que va a ser de modalidad online, para nada presencial. Está todo Procultura, no solamente el equipo del proyecto Quédate, todo. Gente que lleva 15 años en proyectos, así, otra onda. Y se nos informa, Alberto llorando en cámara. Ellos no estaban en nada, incurriendo en nada ilegal, en nada que estuviera mal, sino que estaban los temas de investigación, entonces de alguna otra forma no podían continuar como fundación, ni siquiera el proyecto. Entonces en ese día se nos desvincula a todas las personas que estábamos contratadas por Procultura. ¿Pero pagó Procultura a sus trabajadores con los dineros que hoy aparecen como perdidos? Ya vimos que a las fundaciones que colaboraban con Procultura se les dejó de pagar y casi quebraron. Se nos levantó una carta de finiquito con entrega en notaría y nunca se efectuaron los pagos. Es decir, se hizo toda esta gestión que corresponde al tema de los finiquitos y de los pagos correspondientes, pero al final fue solo una pantalla, porque tú ibas a la notaría y te decían no hay ningún pago asociado, solamente está la carta por firmar o para que uno justamente la firmara y dijera sí, ok, recibí mi pago. Creo que estamos todos de acuerdo en que es muy necesario tener la versión del gobernador Orrego, pero por supuesto también el de Alberto Larraín. El gobernador expuso en la comisión investigadora de la Cámara de Diputados en muy duros términos, se desmarcó de quien había sido un colaborador durante su carrera política como Alberto Larraín y dijo que incluso él creía que acá alguien se había robado el dinero público. Alberto Larraín, por su parte, ha mantenido absoluto silencio. De hecho, no ha hecho apariciones públicas, tampoco ha concedido entrevistas y pareciera que todavía se mantiene al margen de esta situación. Tenemos que ir a buscarlos porque lo que aquí está en juego es el dinero de todos los chilenos. Así que hay que pedir una hora con el psiquiatra. Como siempre, vamos a ir a buscar esas respuestas. Una de las primeras dudas que queremos despejar es si la cercanía entre el gobernador Claudio Orrego y el psiquiatra Alberto Larraín incidió o no en la aprobación del convenio de prevención del suicidio por casi 1.700 millones de pesos. Lamentablemente, el gobernador Orrego no nos concedió una entrevista y nos remitió a su administrador regional. ¿Por qué se toma esta decisión de que sea usted el vocero de este tema y no el gobernador? Mi rol es, de alguna manera, no solamente administrar y liderar la administración de los recursos del gobierno regional, sino que hacer la gerencia general de cada uno de los que ejecutamos y por eso en estos casos soy el vocero de la institución. ¿Cuál era la experiencia de la Fundación Procultura para gestionar y encabezar un proyecto en temas de salud mental? ¿Tenía experiencia en proyectos similares? Tenía proyectos de similares características en materia financiera y tenía un equipo de profesionales que presentó. Y como te digo, cuando uno ejecuta un proyecto con 6 fundaciones, una no tiene que tener la expertise de todos los componentes, sino que el componente en particular que va a ejecutar. Ahora mirando en retrospectiva, ¿fue un error la fundación escogida para coordinar este proyecto? Precisamente se lo pregunto porque el gobernador lo hizo cuando estaba en campaña y dijo expresamente: me arrepiento de la institución que elegimos. Uno se siente traicionado. O sea, nosotros como gobierno de Santiago nos sentimos traicionados por la Fundación Procultura. Cuando tuvieron que
están absolutamente invisibilizadas. Pero si hay una persona que tiene todas las respuestas de lo ocurrido en Procultura, es el propio Alberto Larraín. Tras varias negativas para concordar una entrevista, fuimos a su encuentro. Estamos en la búsqueda de Alberto Larraín. Ha sido muy difícil llegar a su paradero. Él pasó de ser una persona muy expuesta a conversar en diferentes medios de comunicación a realmente estar prácticamente oculto de la luz pública. Esto luego de que estallara el caso Procultura. Hemos solicitado en varias ocasiones diferentes entrevistas, no hemos tenido absolutamente ninguna respuesta y hemos llegado a lo que pensamos es su domicilio. Además, un punto de interés porque hace poco incluso fue allanado y se le incautaron además elementos tecnológicos, esto en el marco de la investigación. Hola, ¿qué tal? Soy Natalia Kennar, estoy buscando a Alberto Larraín Salas. Soy periodista de Mega y estamos haciendo una grabación de un programa en el caso... No le había contestado en específico, o sea, ya le había contestado antes que no, que muchas gracias. Es que no hemos tenido respuesta. ¿Tú eres Alberto? Ya le había contestado que no, que muchas gracias. ¿Tú eres Alberto, disculpa? Sí, pero estoy atendiendo en este momento. Ya, pero solamente queríamos saber si podíamos conversar porque el programa va a salir al aire sobre este caso y creo que es importante... No hay problema, pero yo ya les di una respuesta en diciembre, de hecho. No, enviamos un WhatsApp, entiendo, hace pocas semanas. ¿Por el caso hasta cuándo? ¿Por el programa hasta...? Ya les contesté todas las veces, a todos los periodistas cada vez que me contestaban lo mismo. ¿Que no quiere dar entrevista? Que no voy a dar entrevista. ¿Y por qué no quiere dar entrevista? Te dejo en este momento que estoy atendiendo. Alberto, pero solamente para saber por qué no quieres dar entrevista. Bueno, efectivamente lo que podemos constatar son varias cosas. Alberto Larraín sí está acá, en este domicilio, acá en la comuna de Ñuñoa. Sin embargo, tal como le dijo recién, no quiere dar ningún tipo de entrevista. Yo para poder desarrollarme, poder desenvolverme... Mientras los directivos de Procultura han optado por el silencio, en el camino quedaron las víctimas del abrupto cierre y las promesas incumplidas de la que de un día para otro se convirtió en una de las fundaciones más poderosas del país. Hemos logrado financiamiento para este proyecto y el Nos sentimos defraudados por Procultura. Alberto Larraín es psiquiatra y estaba incumpliendo con pacientes el patrimonio mayor de la salud mental es la confianza y aquí estaba fallando la confianza. Uno se proyectaba trabajando casi 2 años en una entidad con un sueldo fijo y te empiezas a organizar en pos de eso, de repente te ves sin trabajo, con deuda obviamente de alguna otra forma por no tener un pago de un día para otro. Nunca sucedió nada, nada de todo lo que prometieron sucedió. Jugaron con la necesidad nuestra. O sea, agarraron a la gente más vulnerable de Antofagasta para ofrecerle algo que nunca cumplieron. Entonces eso para mí es un juego. Se burlaron, nos tomaron el pelo. El caso Procultura tiene en alerta a la centroizquierda. 4 de sus actuales gobernadores están en la mira de la justicia. Las eventuales formalizaciones proyectan un terremoto político para ese sector, a 7 meses de las elecciones presidenciales. Es todo por hoy. Los invitamos a seguirnos y comentar en redes. Nos vemos la próxima semana en un nuevo capítulo de ¿Hasta cuándo?